Hola chicos, empezamos con la última mesa. Estamos diciendo hola ya a la gente. Puedes pasar, eres el director del máster, del título de experto. A todo el mundo hemos dicho hola, empezamos la última mesa. Puede pasar usted, señor director. Si yo me he metido en medio de la pantalla, tú también puedes. Venga, empezamos. Bueno, ahora sí, empezamos la última mesa y aquí estamos Ana Villega y yo misma, Elena Jimeno, para moderar a dos cracks del ejercicio. Para mí es un súper placer estar aquí con Jordi y con Silvina, porque, bueno, ¿no? Cuando piensas en ejercicio físico, en enfermedades cardiorrespiratorias, son dos de los nombres que a mí me vienen a la cabeza sin duda. Y bueno, Silvina de Lera es kinesióloga y fisiatra y es jefa de residentes, o fue jefa de residentes, no sé, del Hospital Carlos Durán. Es la coordinadora de rehabilitación pulmonar del Servicio de Kinesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y va a ser la que nos va a defender pues, el entrenamiento de alta intensidad en esta batalla. Y por el otro lado tenemos a Jordi Vilaró, ampliamente conocido a nivel nacional y también internacional. Es de la Facultad de Ciencias de la Salud de Blanquerna, profesor, investigador, vicedecano de posgrado, investigación y relaciones internacionales y codirector del Máster Universitario de Actividad Física y Terapéutica. Y él nos defenderá pues, el otro bando, que es el ejercicio de baja intensidad. Bueno, chicos, cuando queráis os vamos a compartir vuestra presentación y os damos la palabra para que empiece el duelo. Cariñosamente, por supuesto. Bien. Gracias por invitarnos. Vamos a hacer una cosa un poco extraña, ¿vale? Ya os aviso, y es que vamos a compartir la presentación y a medida que vayan saliendo las diapositivas, pues cada uno irá aportando las cosas que considere que tenía que aportar, ¿vale? Por lo tanto, la batalla, dijéramos, empieza desde el principio y ya nos daremos puñetazos el uno y el otro hasta acabar reventados. Dicho esto, oye, si lo ponéis en modo presentación, porque ahora se ve... Si podéis, Elena y Anne. ¿Elena? Sí, ahora... Sí, te oímos, Silvina. Sí, Ahora lo ponen en modo presentación. Es que no es fácil, porque estamos en dos salas diferentes. En una sí, ¿queréis que la ponga yo desde mi...? No, creo que ahora ya está. Tenían algún problema con el tema de habilitar edición. Ahí está, chicos, todo vuestro. Bueno, pues dicho esto, vamos a intentar explicar lo que es el entrenamiento de alta intensidad, baja intensidad. Hemos seguido un poco una propuesta de guión que nos había realizado Elena y empezaremos por eso, ¿vale? Cuando queráis, si nos puedes pasar la siguiente, por favor. Bien, Silvina, todo para ti. Bueno, lo primero que vamos a intentar responder es cuáles son las evaluaciones iniciales que debemos realizar para poder evaluar y para poder planificar o diseñar cada una de las modalidades de entrenamiento. Así que vamos a la siguiente. Lo primero que siempre tenemos que realizar es una prueba de tipo incremental. Esta prueba incremental, que es una prueba en donde se somete al sujeto a una intensidad creciente hasta su máximo, vamos a obtener un resultado principal que nos va a servir para justamente planificar este entrenamiento, que es la capacidad máxima de ejercicio. Según si esta prueba la realizamos en el laboratorio o en el campo, vamos a poder medir diferentes variables fisiológicas. Si quieren ir avanzando. Lo primero que vamos a obtener es cuál es la intensidad máxima o la velocidad aeróbica máxima o carga máxima a la que el paciente o el sujeto sano, en el caso de estar entrenando sujetos sanos, puede haber alcanzado. Si tenemos la posibilidad también, estando en un laboratorio pulmonar, vamos a poder medir cuál es el consumo de oxígeno pico o máximo que este sujeto alcanzó, lo que sigue. También vamos a obtener la frecuencia cardíaca máxima, la sensación subjetiva del esfuerzo, es decir, la disnea o la fatiga que el paciente ha alcanzado, y también existe la posibilidad de medir el lactato.
De todas estas variables, la que más nos va a interesar, aunque todas ellas nos interesan, pero la que más nos va a interesar para poder planificar el ejercicio es cuál fue la velocidad máxima o la carga máxima que el paciente ha alcanzado. Siguiente. Y hay muchas otras mediciones que vamos a realizar durante toda la prueba y al finalizar la misma, que incluyen la saturación, la frecuencia cardíaca, bueno, disnea y fatiga como les dije antes, la producción de dióxido de carbono, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y la ventilación, en el caso de estar justamente en un laboratorio pulmonar. Y todas estas variables, además de llegar a un pico o un máximo en el ejercicio, también al medirlo durante la prueba, nos van a servir para, posterior a un entrenamiento, poder ver en el mismo momento de la prueba, es decir, a isocarga, cuáles fueron los cambios post-rehabilitación. Es decir, vamos a buscar, luego de nuestra intervención, no solamente si ha mejorado esta capacidad máxima de ejercicio, medido por ejemplo con la velocidad, sino ver si este paciente tiene, luego del entrenamiento, por ejemplo, una menor producción de dióxido de carbono, una menor fatiga, una menor frecuencia cardíaca en el mismo momento de la prueba. Con lo cual nos sirve para planificar el entrenamiento, pero además para poder observar cuáles son los cambios después del ejercicio. La siguiente. Lo que es importante también es que en este gráfico lo que podemos ver son un grupo de pacientes de un programa de rehabilitación de Leuven, en donde podemos observar que hay poca variabilidad en cuanto a la intensidad máxima que alcanzaron estos pacientes, es decir, en este caso medido el trabajo en watts realizado en un cicloergómetro, pero podemos ver en las distintas pruebas cómo los resultados van variando según el test que estamos realizando. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que el consumo máximo de oxígeno tuvo mayor variabilidad que el trabajo, que es la carga máxima alcanzada, y si vemos en una prueba de carga constante, que ahora Jordi les va a explicar, podemos ver que la variabilidad fue mucho mayor. Es decir que, si bien es necesario hacer esta prueba incremental para poder planificar el entrenamiento, hay que tener en cuenta que hay otras evaluaciones que nos van a dar resultados que pueden ser diferentes entre unos y otros pacientes, y esto también nos permite individualizar más aún el ejercicio. Así que la que sigue, bueno, esto es un poco lo que les decía recién, ¿sí? La gran variabilidad según la prueba que estemos realizando. Básicamente lo que sí que hay que recordar es que las pruebas incrementales no nos permiten explicar todo, ¿no? Es un poco lo que decía Silvina. Posiblemente si tomamos una variable, como puede ser la carga máxima de la prueba incremental, tenemos poca variabilidad, y en cambio nos damos cuenta que existen otras pruebas que son de carga constante, que nos permiten detectar elementos diferentes que van a ser posiblemente mucho más útiles de cara no solamente a la planificación, sino de cara a evaluar los resultados del programa de entrenamiento. Estas son estas pruebas en las que lo que consiste es poner una carga y ver cuánto tiempo el paciente es capaz de mantener esa carga. Y ahí podemos tener un resultado principal, que es la capacidad de resistencia, y eso lo valoramos con el tiempo límite, ¿no? El tiempo tolerado en esa intensidad que nosotros hemos planificado. Hay que tener en cuenta que tenemos distintas tipologías de pruebas y tenemos distintas intensidades de carga, y eso también nos hará que los tiempos puedan ser más largos o más cortos en función un poco de lo que busquemos. ¿Qué nos aportan estas pruebas de carga constante? Aparte de la capacidad de resistencia, si tenemos la posibilidad de analizar los gases, podemos ver la cinética del consumo de oxígeno, que es cuál es la respuesta o la adaptación que hace el cuerpo delante del ejercicio en cuanto a la demanda y el consumo de oxígeno por parte de la musculatura. Además, como hemos dicho, también tenemos información sobre la resistencia a la fatiga, o sea, si el paciente tiene mayor o menor tolerancia al esfuerzo. Se puede determinar la carga crítica, que es un elemento que no se utiliza mucho en pacientes, pero que en sujetos sanos se ha utilizado incluso para definir el entrenamiento, y ver la respuesta del consumo, de la saturación de oxígeno durante el ejercicio. ¿Vale? Siguiente. La ventilación, otra cosa que podemos determinar también es la ventilación minuto, la frecuencia cardíaca, la disnea y fatiga, en este caso de extremidades inferiores, podría ser de miembros superiores si hacemos algún tipo diferente de prueba, a isocarga, y eso es más fácil determinarlo con la carga constante que con el entrenamiento interval, ahí con el ejercicio interválico. Por lo tanto, tenemos una variabilidad que nos permite, ¿vale?, de esta manera tener un conocimiento diferente. Y además, si nos pasáis la siguiente,
lo que sabemos es un poco lo que vemos aquí, ¿no? La dinámica de las pruebas incrementales, que serían las dos líneas que suben de forma progresiva, tanto si es una prueba tipo shuttle test o como una prueba de laboratorio, o las pruebas de carga constante, como puede ser la prueba de 6 minutos. Esta dinámica de intercambio de gases, de consumo de oxígeno, la respuesta ventilatoria en función de la carga, isocarga, etcétera, es mucho más fácil en este sentido. Pero lo más importante no es eso, sino si dais el botoncito y pasáis la siguiente, es que estas pruebas de carga constante son muy sensibles en detectar cambios post-rehabilitación y por lo tanto uno tiene que pensar que además o a veces como prueba fundamental, las pruebas de carga constante para detectar cambios o mejorías en el programa que vamos a realizar nosotros van a ser claves y tendremos que utilizarlas. Siguiente, por favor. Bien. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está la diferencia entre el diseño y en qué parámetros nosotros nos tenemos que guiar para determinar si es mejor un entrenamiento de resistencia a baja intensidad o alta intensidad? Pues vamos a verlo ahora. Vamos a introducir dos conceptos y después entramos ya directamente al grano. Fijaros, en realidad nosotros estamos valorando dos modalidades diferentes de ejercicio. Una que intenta trabajar o entrenar a partir de baja carga, ¿vale? Si le dais al botoncito, sería esta primera de aquí, donde la intensidad es baja, las frecuencias cardíacas que nosotros vamos a realizar o vamos a pedir al paciente van a ser pequeñitas, alrededor de los 120 pulsaciones por minuto, con niveles de tensión arterial también muy estables y la percepción de esfuerzo percibida por parte del paciente va a ser también disminuida. Segunda, en el de alta intensidad, que es lo que le iba a tocar a Silvina defender, pues nos pasa lo contrario. Estamos con frecuencias cardíacas muy altas, estamos con niveles de tensión arterial también muy altos y percepciones de esfuerzo también muy elevadas. Pero en realidad no estamos discutiendo si baja o alta intensidad, porque si uno mira la bibliografía, lo que estamos discutiendo es que la baja intensidad no es realmente baja intensidad, sino que en general lo que estamos analizando y los estudios lo que han analizado es una intensidad moderada. Por lo tanto, seguramente la discusión será entre moderada intensidad o alta intensidad o de baja moderada a alta intensidad, que es la diferencia. Por lo tanto, el concepto es, por un lado, la intensidad, y si pasáis la siguiente, el segundo concepto es el tiempo que yo mantengo esa intensidad. Y aquí esencialmente tenemos dos tiempos diferentes, ¿no? Los tiempos cortos, 1 o 2 minutos, que es lo que haremos con la alta intensidad, donde las vías metabólicas van a ser unas muy concretas, y los tiempos largos, los que encontraremos con la baja moderada o media intensidad, ¿vale? Donde el comportamiento metabólico, las demandas metabólicas van a ser diferentes. Por lo tanto, estamos poniendo en juego no solamente un tema de intensidad, sino también estamos poniendo en juego un tema de tiempos. Bueno, y un poco para sumar esto que decía Jordi, que en realidad yo creo que él se tira para el lado moderada para acercarse a la alta intensidad, porque sabe que le voy a ganar esta lucha, pero bueno, básicamente cuando hablamos de un entrenamiento de alta intensidad, estamos entrenando en una zona por arriba del umbral anaeróbico o del umbral ventilatorio 2, una zona en donde hay justamente un gran esfuerzo de todos los sistemas para poder entregar energía suficiente para la realización de este ejercicio, donde hay un gran aumento de la frecuencia cardíaca, de la ventilación y todo lo que Jordi mencionaba recién, y desde ahí hacia arriba, es decir, que los métodos que entrenan alta intensidad entrenan en esa zona, en la zona del consumo máximo de oxígeno, incluso por encima, ¿sí? Y según el método de entrenamiento se utilizan distintas intensidades. Si bien muchas veces se asocia la alta intensidad con entrenar al 100% de la carga máxima, muchas veces el entrenamiento está por debajo y también puede estar muy por encima. En cambio, los entrenamientos de baja intensidad o de baja moderada van a trabajar con una intensidad que va a estar entre un 40 y un 60% en la zona del umbral aeróbico o ventilatorio 1, un poco por debajo, un poco por arriba, y donde la duración va a ser mayor. Va a ser una condición de una intensidad estable, ¿sí? A diferencia de los métodos de alta intensidad. La siguiente.
Entonces, justamente al estar entrenando en esta zona de alta intensidad, en una zona de mucha inestabilidad, obviamente la que sigue, los tiempos que se pueden sostener estas intensidades no pueden ser muy prolongados, ¿sí? Lo que mencionaba Jordi antes. Por lo cual, una característica que va a diferenciar los métodos de alta y los de baja intensidad es que van a necesitar tiempos de descanso, ya sean de pausas pasivas o ya sea de disminución de la intensidad, justamente para poder sostener en el tiempo y que la duración total de este entrenamiento sea una duración óptima para estar entrenando la capacidad aeróbica. Es decir, el sujeto va a ser capaz de sostener en el tiempo una intensidad alta, me refiero a por lo menos unos 25 o 30 minutos, siempre y cuando haya momentos en donde se detenga o pueda disminuir la intensidad. Y luego viene todo el tema de discutir, bueno, cómo se llaman estos métodos. Algunos se engloban todo dentro de los HIITs, los métodos interválicos de alta intensidad, otros diferencian a los métodos intermitentes, otros mencionan los continuos variables. En realidad son diferentes denominaciones para cosas que son similares, pero donde básicamente nos enfocamos en intensidades altas y momentos de descanso. ¿La que sigue? Bien, ya habéis visto que he recibido el primer puñetazo, o sea que ya no puedo discutir con el tema de baja intensidad. Fijaros, el tema de baja intensidad va asociado habitualmente a un ejercicio continuo, eso quiere decir tiempos largos, tiempos de 30, 40 minutos, donde no hay variación y por lo tanto donde el paciente tiene que intentar mantener esa carga lo más posible, y eso supone pues, una serie de respuestas. Intentamos que estas respuestas puedan ser mantenidas y eso significará que sí o sí tendremos que trabajar por debajo o cerca del umbral anaeróbico, pero no nunca superarlo, porque si lo superamos ahí tendremos un problema, ¿no? Generación de lactato, ventilaciones que se nos disparan, frecuencias cardíacas que se disparan, etc. Y aquí deberíamos conseguir pues más o menos situarnos a porcentajes que, como ha dicho Silvina antes, esté entre el 40-60% para poder conseguir esta estabilidad. Si no hacemos esto, la cosa no va a funcionar. Sí es cierto, y aquí le voy a dar un puñetazo a Silvina, te va por ahí, que se ha inventado una cosa que se llama el LIT, y aquí no está puesto. El LIT es el Low Intensity Interval Training, ¿vale? Por lo tanto, también puedo hacer un interválico de baja intensidad e intentar conseguir un poco las ganancias que conseguiríamos con el de alta intensidad, porque interválico también se puede hacer a baja intensidad. Con lo cual, sigo luchando, intentando ganar aquí un poco de terreno. Igual yo creo, te voy a responder Jordi, que si de la baja intensidad la podés sostener en el tiempo sin necesidad de hacer pausas, si las haces probablemente estés entrando quizás en una zona de subentrenamiento o de mantenimiento de los logros ya obtenidos previamente. Pero bueno, eso podemos dejarlo para discutir al final. Otra de las diferencias importantes justamente en esto de que unos métodos son habitualmente continuos, constantes y otros tienen intervalos, es que la cantidad de componentes que tenemos que tener en cuenta al momento de planificar el entrenamiento son muy diferentes. Es decir, al momento de realizar un entrenamiento interválico no solo necesito una intensidad y una duración de la carga, sino que también voy a tener que planificar una intensidad y una duración de la recuperación, ya sea de estas pausas o micropausas que están entre cada uno de estos intervalos, o ya sea de aquellas pausas más prolongadas que nos dividen las series. Además voy a tener que planificar cuántos intervalos voy a realizar, cuántas series voy a realizar, con lo cual tiene mayor cantidad de componentes que uno tiene que tener en cuenta al momento de planificar. Podríamos decir que la planificación es un poco más compleja. Y otra cosa que quería destacar importante es que si bien estos métodos utilizan intensidades altas, también nos interesan mucho los resultados de las pruebas a carga constante, no solo los resultados de las pruebas incrementales. ¿Por qué? Porque para poder planificar de forma óptima estos intervalos, cuánto deben durar, si bien algunos métodos ponen duraciones que son estándares, 3 minutos, 1 minuto, 4 minutos, lo ideal es siempre ver cuánto es el tiempo máximo que el paciente puede tolerar a esa intensidad, y a partir de ahí uno puede calcular un porcentaje de tiempo para poder planificar la duración de cada uno de los intervalos. Y de esta forma sería como un poco más específico y más individualizado, y seguramente con mayores resultados para estos pacientes. ¿La que sigue? Bueno, y veamos entonces ahora cuáles son un poco los beneficios para cada una de las modalidades. Vamos a la que sigue. En cuanto a
a la principal diferencia en realidad que tienen el objetivo principal de los métodos de alta o de muy alta intensidad versus los de moderada o alta o los de moderada y baja, es que los primeros se van a enfocar sobre todo a intentar mejorar el consumo máximo de oxígeno, es decir, a entrenar la potencia aeróbica. Y los de menor intensidad van a estar más orientados a mejorar la capacidad aeróbica máxima. Es decir, a que ese umbral anaeróbico se vaya corriendo más hacia arriba o más cerca del consumo máximo de oxígeno. Sin embargo, sobre todo en los sujetos desentrenados o en los pacientes, con los métodos de alta intensidad también se logra este segundo objetivo justamente por el gran desacondicionamiento que tienen. Con lo cual, podríamos decir que los de alta intensidad podrían englobar ambos objetivos. ¿La que sigue? Y un poco este objetivo de mejorar el consumo máximo de oxígeno y los logros que se obtienen con los métodos de alta intensidad tienen que ver con los cambios que se producen tanto a nivel central como a nivel periférico. La mejoría del gasto cardíaco por hipertrofia, por mejoría de la contractilidad del corazón, y todo lo que tiene que ver con los cambios a nivel periféricos, como aumento de enzimas oxidativas, mejor capilarización, entre otros. Y no solo los métodos de alta intensidad mejoran el consumo de oxígeno, sino que también producen efectos beneficiosos como disminución de la presión arterial, como disminución de los triglicéridos y glucosas en ayuna, mayor sensibilidad a la insulina, con lo cual son métodos que mejoran la salud, previenen el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, pero además mejoran justamente en muchas de estas enfermedades, son muy beneficiosos, además de no solo pensar en mejoría del consumo de oxígeno. ¿La que sigue? Bueno, yo aquí tendría que decir que aparentemente, ¿no?, hay unas mejorías importantes con la baja intensidad, ¿vale? Y es que podéis ver aquí que disminuye el lactato, que se produce, esos son los efectos post-entrenamiento, hay menor ventilación, hay menor consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono, de la relación entre ventilación y consumo de oxígeno, y por lo tanto, obviamente, la baja intensidad funciona porque tiene respuestas positivas. Y uno que quiere que cuando hace un entrenamiento haya una mejoría, y aquí se ve claramente que hay una mejoría. Si la comparamos con la alta intensidad, también una mejoría, es verdad, un poco más grande, pero lo importante es que nuestro paciente está activo y está haciendo cosas, y por lo tanto la baja intensidad podemos decir que funciona. No es que no funcione, funciona, y uno tiene que pensar que funciona porque se parece mucho a lo que hace habitualmente un paciente respiratorio, que es ejercicios o actividades de la vida diaria, que son de baja intensidad. Y por lo tanto, ¿para qué queremos hacer una intensidad muy alta si con la baja ya tengo resultados positivos, que es lo que después va a hacer en su día a día? Con lo cual no nos tenemos que complicar la vida, lo tenemos que hacer fácil, ¿vale? ¿Qué es eso de que se agote y tenga que sudar y después cuando ha transpirado mucho tenga que llegar a su casa a ducharse? Consume más agua. Eso es un efecto negativo de la alta intensidad. Siguiente. ¿Qué conseguimos con la baja intensidad de beneficios? Pues una cosa muy importante. Aumentan las vías metabólicas glucolíticas. Consume grasas. ¿Qué queremos? Que los pacientes adelgacen, y eso les sale directamente gratis con el programa de baja intensidad. Además, va a tener más capilarización en el músculo esquelético, y eso significa que hay más sangre para ese músculo y el músculo está más contento porque cada día se alimenta un poco mejor. Y nuestro corazón se va a hacer más grande cuando hace baja intensidad, y eso, ¿qué queremos? Un paciente con un corazón muy grande, que le quepa todo y que nos ayude mucho a querer a todo el mundo. Y la última cosa, que es lo más importante, es que aumenta la resistencia corporal global, y eso significará que podrá hacer actividades de forma un poco infinitas, con lo cual ya podéis apuntaros que la baja intensidad da resultados, hace corazones grandes, consume las grasas, que eso es lo que quieren todos los pacientes, y encima tienen unos músculos bien irrigados. Ahora, el tema, Jordi, es que vos recién hablabas que si bien con la baja intensidad a los pacientes le va muy bien, el gráfico que mostrabas antes es de pacientes con EPOC, cuando entrenaron a alta intensidad estos cambios fueron superiores. Y fueron superiores, por ejemplo, en cuanto es el cambio en la ventilación durante el ejercicio, que también se traduce qué pasa con esa ventilación en el paciente en su vida diaria. Y lo que podemos ver en esta imagen es cómo después del entrenamiento hay una diferencia en la capacidad inspiratoria, es decir, ese paciente que durante el ejercicio o durante sus actividades de la vida diaria tiene que aumentar menos su ventilación, más aún si entrenó con alta intensidad, ese paciente va a tener una mayor capacidad inspiratoria, que es una medición indirecta de la hiperinsuflación dinámica, es decir,
menos hiperinsuficiencia dinémica significa menos disnea, y si tiene menos disnea seguro que va a estar más contento, porque en su vida diaria va a poder hacer más cosas con menos esfuerzo y con menos síntomas. Con lo cual, si encima el programa de rehabilitación es corto, como suele pasar en la mayoría de los países como los nuestros, tenemos que tratar de lograr el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Con lo cual, si tiene que sudar un poco durante la rehabilitación, por lo menos a nosotros no nos preocupa, preferimos que tengan mayor beneficio después en su vida diaria. ¿La que sigue? Pues vamos a ver cuáles son las limitaciones para cada modalidad. Dale. Para las de baja intensidad, bueno, pues solamente si tenemos un paciente con una disnea muy severa o con una función pulmonar muy alterada, como puede ser con un FEV1 por debajo del 20%, eso puede ser una dificultad a mantener periodos largos, pero a ver, ¿qué pacientes tienen FEV1 por debajo del 20%? Una proporción pequeñita, o sea que no es importante. Claro, bueno, yo creo que sí es importante, nosotros tenemos muchos de esos pacientes y realmente no hay otra forma de entrenarlos porque justamente no pueden mantener periodos largos. La verdad es que me costó mucho encontrar limitaciones para el método de alta intensidad. Lo único que se me ocurre es algún paciente que tenga alguna limitación osteoarticular o alguna dolencia que realmente sí le permite entrenar a una baja intensidad, pero no a una alta, que es difícil, pero muchas veces encontramos estos pacientes, o algún paciente que tenga alguna insuficiencia cardíaca severa y descompensada, diría yo, para limitarlo en el ejercicio. Bueno, pues yo te diría aquí, Silvina, que fíjate, aquí cuando comparamos carga constante, que es la CE, con ejercicios interválicos de periodo largo, que es lo de 4 minutos, y los de periodo corto, lo que se ve claro es que los de periodo largo no funcionan. O sea, que el intervalo de alta intensidad, periodo largo, que son 4 minutos, los mata a todos prácticamente. Y lo que vemos aquí que esos sujetos que tienen una baja capacidad funcional no los toleran bien. Y por lo tanto hay que pensar o en baja intensidad, que es lo mejor, ya lo digo ahora, o bien en interválico, pero muy cortito, porque no vaya a ser que se nos ponga el paciente muy disnéico. Y sobre las indicaciones para cada modalidad, bueno, ¿qué pacientes se pueden beneficiar más? Pues mirar, yo aquí lo tengo claro y vais a ver que mi lucha va a ganar seguro. Si queremos quemar grasas, ya lo he dicho antes, composición corporal, masa grasa y masa muscular, bueno, podríamos decir que no hay diferencia, pero aunque el metaanálisis da que no hay diferencia, yo os diría que parece ser que sí, que la baja intensidad puede ser buena. Es posible que aquí el problema haya sido que han hecho básicamente moderada intensidad y por eso no se ve, pero si hubieran hecho solamente baja, veríais la diferencia. Siguiente. La tensión arterial. Pues parece ser que tampoco hay mucha diferencia, pero uno es optimista y si pasáis la siguiente veréis que, mirad el comportamiento, es igual. O sea, ¿por qué sudar tanto si con baja intensidad consigo mejoras importantes en la tensión arterial? Ya lo decía antes, la tensión arterial se puede mejorar también con la baja intensidad. Y por último, que esto es la bomba, vais a ver. Niños y adolescentes, esos son mis amigos. Estos van claramente hacia la moderada o baja intensidad. Silvina, aquí no tienes nada que hacer. O sea, quédate con los viejecitos, esos que no los quiere nadie, y yo me quedo con los jovencitos que veréis que estos seguro se apuntan a mi carro, que es el de baja intensidad. Bueno, en relación a los anteriores, creo que el único que no te puedo discutir mucho es lo que mostraste de los adolescentes, sobre todo porque incluye niños, porque si pones solo de los adolescentes no sé si da exactamente igual, pero en relación a los obesos, por ejemplo, o al bajar de peso, si es igual una cosa u otra, más allá de que quizás uno te haga sudar un poco más, los tiempos de entrenamiento para el método de alta intensidad son más cortos. Es decir, podemos lograr los mismos beneficios entrenando 90 minutos por semana de HIIT, pero tenemos que entrenar casi el doble de tiempo con los métodos continuos constantes, con lo cual a sujetos que les cuesta sobre todo adherir a hacer ejercicio por falta de tiempo o por falta de ganas o lo que fuese, si podemos lograr lo mismo en poco tiempo, seguramente que van a adherir un poco más. En rehabilitación cardíaca, la realidad es que uno de los objetivos que buscamos es que mejore el consumo de oxígeno por todos los cambios centrales y periféricos que mencioné antes, y en este caso, al comparar en distintos estudios los métodos de baja contra alta intensidad,
claramente se ve que hay un mayor beneficio cuando los pacientes entrenan a alta intensidad. Y la diferencia es mayor aún cuando la duración de la rehabilitación es un poco más corta, que suele ser lo habitual, entre 7 y 12 semanas. ¿Sí? Los programas más cortos hay más diferencia todavía, con lo cual hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a realizar entrenamiento en rehabilitación cardíaca. La siguiente. ¿Qué pasa con los pacientes que van a ir a una cirugía, ya sea de tórax u otra? Cualquier tipo de paciente que se somete a una cirugía va a tener menor riesgo de complicaciones pulmonares en postoperatorio cuanto mayor consumo de oxígeno tenga. Y en general, los pacientes que van a una cirugía, por ejemplo, un cáncer de pulmón, estos pacientes en general tienen una rehabilitación también muy corta, de pocas semanas, ya que es importante que no demorar la cirugía, y se ha demostrado claramente que los pacientes que entrenan a mayor intensidad tienen un mayor consumo de oxígeno que los pacientes que entrenan a menor intensidad, con lo cual esta es otra población en donde no habría que dudar en entrenarlos a alta intensidad. Y la siguiente, en rehabilitación pulmonar, ya mencionamos recién que hay mayores beneficios con la alta intensidad que con baja intensidad, pero además hay pacientes, si bien Jordi dice que son pocos los pacientes que tienen un BEF sub 1 muy disminuido, pero lo que sí es cierto que muchos son los pacientes que tienen una gran caída de la saturación, por ejemplo, los pacientes con enfermedades intersticiales, y un gran aumento de los síntomas. Y se puede ver en la imagen, al comparar en pacientes en lista de trasplante de pulmón métodos de alta intensidad versus métodos de baja intensidad, los de alta intensidad generan menor disnea, con lo cual en realidad el disconfort durante el entrenamiento es menor, y muchos de estos pacientes incluso, como decía antes, no toleran entrenamientos de larga duración. ¿Sí? Los pacientes muy sintomáticos y con gran caída de la saturación, no hay otra opción disponible que no sea el entrenamiento con intervalos, y en ese caso siempre conviene que sean a la mayor intensidad posible para obtener los mejores resultados en el menor tiempo. Hasta aquí llegó nuestro debate. Bueno, chicos, espectacular, ¿eh? Gran debate para finalizar la tarde. Bueno, yo que soy muy de alta intensidad, ojo que al final voy a acabar haciendo baja intensidad, como decía Jordi, ¿eh? Solo por el tema de las grasas. Para la operación bikini, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que además os habéis ajustado perfectos a los tiempos. La presentación ha sido increíble. Y si os parece, pasamos a la parte de preguntas. ¿Vale? Una de las cosas que habéis mostrado, ¿no? La importancia de realizar pues, las pruebas de esfuerzo antes de la planificación al entrenamiento, y la pregunta que siempre o casi siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no tenemos la posibilidad de hacer una prueba de laboratorio? Y, por ejemplo, pues tenemos que hacer una prueba de campo como sería la prueba de marcha 6 minutos o el shuttle test, ¿no? El incremental shuttle test. ¿Cómo planificamos a partir de aquí el entrenamiento, ya sea alta, baja intensidad? Porque además, en realidad, estas pruebas ya nos dan diferente información, ¿no? Si nos podéis dar un poco de luz a este punto. Bueno, voy yo. En realidad, la gran diferencia entre realizar la prueba de campo y de laboratorio es lo que uno puede medir. En el campo, de hecho, nosotros pruebas de laboratorio prácticamente no realizamos, pero sí uno puede realizar una prueba de tipo incremental en el campo, ya sea en una cinta deslizante, en un cicloergómetro, un shuttle test, en un corredor, digamos. Con lo cual, lo que va a diferenciarse aquí es que no voy a tener un resultado en cuanto a consumo de oxígeno o a cuánto aumentó la ventilación, cuál fue su pico, pero sí voy a obtener el resultado de cuál fue la velocidad máxima o la carga máxima que ese paciente pudo alcanzar, y ese va a ser nuestro 100%, ese va a ser nuestro máximo, y a partir de ahí puedo utilizar, según el método que elija, los distintos porcentajes de intensidad. Si bien hay variables que no voy a poder medir, hay otras que sí, que son las que me van a determinar cómo dosificar la intensidad o la duración del ejercicio, y lo mismo para las pruebas que son de carga constante. O sea, la principal diferencia es entre lo que voy a poder medir o no, pero el resultado principal, que es el que me permite dosificar el entrenamiento, lo voy a obtener de la misma forma.
Si me permites, te añado aquí, Silvina, elementos que en la práctica pueden ser muy útiles, porque claro, lo que vemos es que los estudios, la literatura, todo apunta a tener consumo de oxígeno o carga máxima, pero como bien decías tú, la velocidad de una prueba de marcha, ya sea de 6 minutos, que no va a ser máxima, sino va a ser submáxima, pero eso ya es una velocidad que muchas veces está cerca o muy cerca de la velocidad crítica, que puede ser una velocidad de entrenamiento interesante. De aquí sacamos, independientemente de si es una prueba incremental o a carga constante, aunque sea de campo, sacamos valores de frecuencia cardíaca, de disnea, de fatiga, comportamiento de la saturación y sobre todo con la disnea, con la frecuencia cardíaca, podemos utilizar eso como elementos también para diseñar un porcentaje que nos sirva para determinar la intensidad, con lo cual, sin tener mucho miedo, siendo un poco precavidos al principio, pero poco a poco utilizar esas variables, porque al final son las mismas variables que vamos a tener cuando entrenemos. Exacto. Al final, el mundo ideal sería tener la prueba de esfuerzo, pero no existe. Exactamente, no existe, ¿no? Y es cierto que lo que presentabais, o sea, lo importante es entender qué pasa, ¿no? En las pruebas de esfuerzo, o sea, las vías energéticas, qué está pasando con todo esto, luego para planificar el entrenamiento, como habéis dicho, con otras variables, otras pruebas. Ok, me toca a mí. En este caso voy a barrer para casa, incluyendo el término de actividad física de vuestra presentación. Y la pregunta la ha lanzado un alumno del TIDEX y me ha parecido muy interesante, es la siguiente. ¿Es preferible proponer una modalidad con mayor adherencia, bailar, jugar, actividades de la vida diaria X, las que considere el paciente, en comparación a una actividad con una evidencia y motorización mayor, como ciclómetro, cinta, bicicleta, todo lo que sea más controlado? ¿Qué es preferible? Yo creo que es mi opinión, ¿eh? Y aquí, Silvina, puedes aportar todo lo que quieras. Posiblemente estamos haciendo un error, ¿no? Y no digo nosotros, ¿eh? O sea, en general, a nivel internacional o a nivel de la gente que está metida en programas de rehabilitación, y es pensar que siempre hay que hacer la misma modalidad. Yo creo que diferenciaría claramente entre una fase donde yo quiero mejorar las capacidades físicas de ese paciente y donde voy a intentar hacer un control más exhaustivo del tipo de ejercicio, la intensidad, la duración, los periodos, etcétera, etcétera. Y aquí posiblemente sí que tengo que recurrir a modelos más basados en cicloergómetros, tapiz de marcha o lo que sea, que yo pueda controlar muy bien esa fase y esa etapa, porque es una etapa de, vamos a decir, de pasar de 0 a 100, ¿no? Donde un sujeto que no ha hecho nunca actividad física o que hace muchos años que no la hace por su propia enfermedad, tengo que adaptarlo, tengo que potenciarlo y tengo que dejarlo en buenas condiciones. Y después viene una segunda etapa, que es una etapa infinita o indefinida o a largo plazo, donde lo que hay que buscar es la adherencia. Y cuando uno va a buscar la adherencia, tiene que jugar con modalidades de ejercicio o de actividad física, ¿vale? Y es bueno este apunte que estás haciendo, Anne, de actividad física, ejercicio, porque son dos elementos complementarios pero diferentes, que realmente van a enganchar y donde yo puedo también hacer una planificación, pero va a ser diferente. No voy a marcar tanto la intensidad, posiblemente tampoco tanto los tiempos. Las modalidades tienen que ser modalidades que realmente sean fáciles para el paciente, le motiven, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sí que jugaría a cosas como el baile, cultivar un huerto y lo que se os ocurra. Nada, yo estoy totalmente de acuerdo. No, en esto sí que acordamos, Jordi. Creo que siempre hay que buscar, pensando en la adherencia a largo plazo, ya sea de entrenamiento o obviamente de aumento de actividad física, que las actividades que se propongan tienen que ser actividades interesantes para el paciente, si no es imposible de sostener, nos pasa a nosotros mismos. Con lo cual eso es algo fundamental. Pero sí, en el plazo que uno tiene el paciente, que suele ser un plazo corto y limitado en el tiempo, por lo menos en Argentina es así, en donde uno en pocas semanas tiene que tratar de sacarle el mayor jugo que pueda en la mejoría de la capacidad de ejercicio, que también lo va a ayudar después a que ese sujeto pueda desarrollar más actividades en su vida diaria. Ahí es donde uno tiene que apretar un poco, digamos, la tuerca y tratar de sacar el mejor beneficio. Y si me permitís, añadiría una cosita. Mirad, otro tema es que más allá de pensar que todo el mundo tiene que hacer lo mismo,
la otra es que en función de la enfermedad, en función de la edad, en función de la severidad, y en función también a veces de aspectos psicológicos, ¿no? Hay pacientes que requieren cosas muy controladas, marcadas, ¿no? Un paciente muy severo, o lo marco bien, o lo controlo bien, o va a ser un desastre. Un paciente que es psicológicamente no está motivado, está en otra situación, también me va a costar. Un niño igual al principio, pero después hay otros pacientes que igual son más moderados, que con 5 o 6 sesiones ves que aprendes, engancha, etcétera, etcétera. Igual ya no tienes que tenerlo en el gimnasio, en el centro de rehabilitación, lo mandas fuera, lo mandas a hacer ejercicio, lo controlas cada X tiempo, etcétera. Y por lo tanto, estos paquetes que tenemos tan marcados, ¿no? 8 semanas, 5 días por semana, etcétera, etcétera, yo creo que tenemos que empezar a romperlos y decir, bueno, a ver, paciente, entrevista, valoro, hago 4 sesiones, analizo, negociamos objetivos, vemos si se va a enganchar o no se va a enganchar y a partir de ahí decido si continuar el paquete de 8 semanas, lo pongo en uno de 3 meses o directamente lo mando a un gimnasio exterior o a caminar. Yo creo que tenemos que ser mucho más abiertos. Así, para resumir un poco, podríamos decir que si ahora tuviéramos aquí un paciente de estos severos, ¿no? Se lo enviaríamos a Silvina para que nos lo pusiera a tope con la alta intensidad. Y entonces, cuando terminara con ella, pasamos contigo, Jordi, ¿no? Y para las actividades de la vida diaria, la adherencia a largo plazo, y tú le haces el planning. Y si le queda un poco de grasa, se la quemaremos. Exactamente. Vale, antes de seguir con las preguntas, vamos a llamar a nuestro reportero dicharachero a ver cómo van las votaciones, porque creo que en esta... Rodrigo, ¿estás por ahí? Estoy ganando, seguro, estoy ganando. ¿Cómo van las votaciones? Porque no, mira, creo, ¿eh? Las votaciones estaban muy empatadas, pero en este momento están cerradas. Cuando terminen Ah, claro, es verdad. ¿Y cómo estábamos? lo volvemos a abrir. Estábamos empatados más o menos al 51-48, ¿no? ¿Era? Vale, Sí, vale. 52-48. Exactamente. Bueno, pues seguimos. Y hablando ahora de esto que decíamos de los pacientes más graves y menos graves, uno de los alumnos también nos preguntaba qué diferencias fundamentales encontraríamos entre paciente cardíaco y paciente respiratorio, ¿no? Que también es como la gran pregunta que nos hacemos. Y a veces igual no es tanto en el diagnóstico, sino en qué fase del diagnóstico están o qué opináis. Es decir, ¿podemos entrenarlos igual a un paciente cardíaco que a un respiratorio, independientemente de la modalidad? ¿O qué modalidad os gustaría más para cada uno de ellos? Mirar, yo que soy el más viejo del lugar, ya os digo que antes eso era que no, pero ahora es que sí. Y en realidad cada vez está más claro que el entrenamiento intervalo de intensidad también funciona para los cardíacos y se puede hacer. Y con evidencias muy grandes, incluso los cardiólogos que tenían mucho miedo se han apuntado al carro y han introducido cosas como isométricos y cosas de estas así que eran como marcianas y que para nada se hacían con paciente cardíaco. Ahora son los súper grandes defensores. Cuando uno busca información e intenta buscar evidencias científicas de carga constante o moderada y interválico, las justificaciones que hay ahora sobre paciente cardíaco o con hipertensión, etcétera, apuntan el camino del interválico. Por lo tanto, ya me doy unos puñetazos yo mismo porque salgo perdiendo. Claro, de repente de hecho, una de las cosas que no mencioné, pero en todos los estudios que fui nombrando, tanto de pacientes cardíacos como respiratorios, en realidad no hay grandes eventos adversos durante el ejercicio de alta intensidad. Obviamente siempre uno tiene que respetar cuáles son aquellas contraindicaciones absolutas relativas a realizar cualquier tipo de ejercicio o a realizar cualquier tipo de prueba de ejercicio, con lo cual si uno respeta esas contraindicaciones absolutas, que tampoco son muchas, pero un paciente con una enfermedad severa e inestable podría ser un paciente que hay que limitar quizás la actividad, pero son pocos y luego a partir de ahí la actividad es segura, obviamente con una evaluación cardiológica previa siempre. Y os añado yo una cosa, que no la he encontrado porque creo que no se ha estudiado nunca en pacientes, y ahora voy a defender mi posición. El otro problema que tenemos es que nosotros cuando iniciamos el programa pensamos, el programa de 8 semanas y voy a hacer interválico del día 1 al día 30.
Pues no, en realidad si miramos en modalidades de entrenamiento de sanos, lo que ocurre es que en una primera fase, que es la fase de adaptación, que es una fase donde lo que buscamos es ganar mucho volumen con intensidades bajas y poca especificidad, lo ideal sería hacer esas primeras semanas un entrenamiento de baja intensidad para ir adaptando todos los sistemas, desde el cardiovascular al respiratorio al músculo esquelético, a que de 0 a 100 no se pasa en 3 días, se pasa progresivamente. Y la adaptación fisiológica a la baja intensidad y el gran volumen es mucho más fácil y más progresiva que si entramos directamente a la intensidad. Por lo tanto, aquí gano yo, voy a ganar un punto, pero que quede claro que va a ser un periodo corto. Sí, Jordi, nosotros nos tomamos 2 días, ¿no? 2. 2 días para que piensen, esto es bastante fácil, y ya luego al cuarto ya no vuelve. No en todos los pacientes. En algunos es cierto que hay que hacer un periodo más prolongado y que suelen ser intensidades bajas y en general variables también. Pero bueno, en cuanto se puede, lo antes posible, nos vamos para arriba. Al final es como todo, ¿no? Hay que individualizar. Tampoco lo que estamos diciendo aquí no vale para todos los pacientes igual. O sea, hay que ajustar a cada uno. Si pensamos... Ay, perdón. Sí. No, Didi, añade. No, digo, si pensamos en cómo planifican los deportistas, los entrenadores, ellos toman la temporada son 9 meses o el tiempo que sea, y ahí reparten, ¿no? Y dicen, bueno, ¿aquí qué voy a ganar? Aquí lo que hago es este tipo de adaptación fisiológica. ¿Aquí qué voy a hacer? Aquí voy a potenciar la fuerza máxima. ¿Aquí qué voy a hacer? Y nosotros hacemos un paquete completo, todo igual, ¿no? Es como si fueras al resort y por la mañana piscina, al mediodía pilates y por la noche no sé qué. Y repite. No, hombre. Hay una fase de adaptación, como decía, una potenciación, una hipertrofia, ¿no? Si queríamos en ese caso, y eso es lo que deberíamos empezar a pensar. Y ahí la baja intensidad tiene sentido. Ok, pasamos a lo que sería la última pregunta. Igual abrimos otra caja de los truenos porque nos preguntan sobre la fuerza y la pregunta es si se podrían combinar sesiones de entrenamiento de resistencia con entrenamiento de fuerza anaeróbica. ¿Cuáles serían los parámetros para prescribir este tipo de entrenamiento? Bueno, obviamente que sí, de hecho es beneficioso. Hay muchos estudios que han comparado una cosa, lo otro o ambas, y siempre, obviamente, ambas es más beneficioso. Y así como pasa en el entrenamiento aeróbico, en el entrenamiento de fuerza también hay entrenamientos de mayor o de menor intensidad y van a depender del objetivo que uno tiene. O sea, si uno quiere mejorar más lo que se llama la fuerza-resistencia o la resistencia a la fuerza, o se lo pueden denominar de distintas formas, va a trabajar lo mismo, periodos más prolongados, en este caso son mayor volumen, con menores intensidades, y si uno quiere predominar o favorecer más aún lo que es la hipertrofia del músculo y la ganancia de fuerza máxima, va a priorizar entrenamientos de menor volumen y de mayor intensidad, con lo cual también depende un poco de cuál es el objetivo que uno tiene. A partir de ahí se va a planificar el entrenamiento de uno u otro tipo, o ambos combinados y variando entre uno y otro. Lo mismo que decíamos recién para lo que es entrenamiento aeróbico. Añado una cosa, salió recientemente un estudio de un grupo que creo que es alemán, no me acuerdo el nombre de la fisioterapeuta alemana, donde comprobaron que el entrenamiento de fuerza de alta intensidad, le llaman HIIT, ¿vale? High Intensity Interval Training. Strength Training. Strength Training, claro, me he dejado la S, me faltaba una letra. Pues demuestra que, claro, la sobrecarga que supone a nivel cardíaco y a nivel vascular es más baja, y por lo tanto, sobre todo en pacientes cardíacos o pacientes con hipertensión arterial, es mucho mejor tolerado, con resultados más buenos, ¿no? Porque la idea es generar un trofismo muscular que sea importante. Y yo aquí añadiría la última cosa, es lo ideal no es decantarse solo para una modalidad, ¿no? La metodología de entrenamiento lo que dice es que existe un principio que es el de variación y alternancia, y por lo tanto, si predominantemente, como dice Silvina, ¿no?, vamos a trabajar la resistencia, que posiblemente es lo más interesante para los pacientes, hacer sesiones de alta intensidad intercaladas de vez en cuando,
eso provoca un estímulo a nivel fisiológico que hace que el músculo reaccione y mejore. Y claramente, como dice Silvina, la combinación es lo ideal. Perfecto. Hemos dicho que era la última pregunta, pero vamos a hacer una más, ¿vale? Ya que ahora parece que nos vamos al HIIT, estamos ya en la intensidad. Es que es una pregunta que se ha repetido varias veces y es si podríais concretar un poco más cómo se determinan los tiempos de los intervalos, ¿no? Es decir, cómo decidimos si han de durar 2, si el descanso del intervalo de trabajo ha de ser igual, si han de ser segundos, o sea, ¿cómo lo haríamos esto? Bueno, en realidad hay distintas opciones, porque hay distintos, si bien uno habitualmente dice HIIT y engloba todo ahí, hay distintas modalidades de entrenamiento y las duraciones de estos intervalos depende de la modalidad que uno seleccione. Y si bien algunos tienen tiempos dentro de todos fijos, una de las formas que uno puede elegir esta duración es tomando el tiempo límite de un test de carga constante. Entonces, una vez que uno elige la intensidad a la cual desea trabajar, que puede ser máxima, que puede ser supramáxima, o que puede ser por debajo del máximo, pero siempre por arriba del umbral anaeróbico, una vez que uno elige la intensidad, puede tomar una prueba constante y con el tiempo límite calcular un porcentaje, que puede ser entre un 50 y un 70%, para elegir cuál es el tiempo óptimo para ese paciente. Con lo cual, puede ser 1 minuto, puede ser 30 segundos, puede ser 3 minutos, 4, 5, depende del método y depende del tiempo límite de ese paciente a esa intensidad. Esa sería como la forma más individualizada. Después hay métodos que dicen, bueno, 3 minutos por 3 minutos, 4 por 4, 30 por 30, 30 por 1, pero lo ideal sería siempre valorando qué es lo máximo que ese paciente puede hacer y a partir de ahí dosificar. Y después la relación con la recuperación también depende del método. Hay métodos que la relación es 1 a 1, es decir, si trabajo 30 segundos descanso 30, o 1 a 2, trabajo 30 y descanso 1 minuto, pero hay otros métodos que quizás tienen tiempos de trabajo más largos, con intensidades más bajas, y ahí la relación es un poco diferente, con lo cual la realidad es que si les tuviese que dar una fórmula o una receta, no sabría cómo dárselas, porque es un poco esto, jugar con las evaluaciones, con los distintos métodos, y a partir de ahí poder organizar ese programa para ese paciente. Hay un factor, y en concordancia con lo que dice Silvina, que es el factor clínico, ¿no? O sea, uno programa y dice, bueno, voy a hacer 1 minuto de carga y 2 de recuperación. La respuesta clínica del paciente es muy importante. Si veo que con ese minuto de carga y 2 de recuperación el paciente al tercer o cuarto periodo no recupera, quiere decir que no estoy con el tiempo adecuado para ese paciente, ¿no? Yo lo puedo haber calculado, incluso habiendo calculado, a veces no eres suficientemente fino. Y ahí es donde el fisio, el kinesiólogo, debe estar muy pendiente. Es decir, oye, sí, parece que el tiempo es adecuado o incluso podría hacer más o no, me estoy pasando y tengo que hacer menos, ¿no? Y eso es un elemento que la experiencia y estar pendiente de las respuestas que va realizando en disnea, saturación, frecuencias cardíacas, etcétera, te ayuda a ir ajustando. Y yo creo que otra vez tenemos que salir de esta estructura tan marcada y ser más intuitivos, porque en realidad es lo que hace también mucho a los deportistas, ¿no? Tú marcas unos tiempos, pero en función de cómo tal, le aprietas más o le bajas. Y además, una cosa más es que los pacientes, por lo menos respiratorios, no todos los días tienen los mismos síntomas, con lo cual eso que organicé hoy, quizás mañana no le queda exactamente igual, y ese paciente, mientras que esté estable, seguramente va a ir progresando, pero va a haber momentos en donde vamos a tener que ajustar cualquiera de estas variaciones de la carga, la duración, la intensidad, la densidad, porque obviamente los síntomas no son siempre los mismos. Pero bueno, lo importante es también, con esto que decía Jordi, de ir ajustando para tratar de lograr que la duración total del entrenamiento sea óptima, o sea que a los 5 minutos ya no pueda seguir, no nos sirve, y que llegue a los 30 minutos o más y no se haya cansado nada tampoco. Entonces, con todas estas variables uno va jugando y con la sintomatología sobre todo para poder organizar la rutina específica para ese paciente. Conclusión. No seáis británicos y apliquéis los protocolos tal como marca la ley. Hay que adaptarse, somos latinos. Bueno, justamente quería cerrar esto, ¿no? Diciendo, o sea, yo creo que es el mensaje más importante probablemente, y es lo que acabáis de decir, ¿no? No hay una receta. O sea, tú puedes hacer un planning,
pero lo vas a cambiar probablemente, ¿no? En función de cómo esté cada día el paciente, de cómo se vaya adaptando, y esto es súper importante, o sea, no podemos hacer la receta, y creo que lo habéis, bueno, lo habéis aclarado, perfecto, me encanta, es que sois lo que podéis. Recordad que Bueno. hay que votar para que nuestro corresponsal internacional nos dé ya los resultados, así que, Rodrigo... Yo creo que podemos pasar, ¿no?, a las votaciones, ya cerramos la jornada. Vamos a ver las votaciones. Yo creo que a Jordi le faltó intensidad en este debate. Jordi, te quedas. Porque Silvina ganó por goleada. Así que Jordi, a subir la intensidad. Yo creo que el tema no soy yo, el tema es la baja intensidad. Lo Si no, me primero, voy a deprimir. lo primero es la negación, Jordi. Siempre. Cuando Elena me invitó, le dije acepto solamente porque me diste alta intensidad. No sabría cómo defenderlo, sino. Quema grasas, la baja intensidad quema grasas, ya está. Operación bikini. Bueno, muchísimas gracias, Jordi y Silvina. Creo que ha sido un duelo espectacular y muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes por la A invitación. vosotros, gracias por la organización. Gracias. Chao. Bueno, aprovechamos para cerrar la jornada. No sé si desde la otra aula quieren conectarse el resto de la tripulación. Dani, Victoria, Bea, igual os podríais conectar y hacemos una despedida en común. No sé si me oyen, tampoco. Sí, oírlo seguro que lo escuchan, pero ahora mismo estarán un poco conectando la cámara, quitando el micro, apagando la tele. Pobres. Bueno, esperamos que... vienen aquí, se desplazan a la sala. Os estábamos diciendo que os conectarais para decir adiós y demás, pero si venís aquí, despedimos. De hecho, Rodrigo, ¿estás por ahí? Aquí está. Aquí Ya estoy. está. Tripulación al completo, venid por aquí. Y alumnos TIDES que también están en Los el otro alumnos lado. que los tenemos en el otro Hemos aula, dejado algunos ahí. conectados online. Bueno, queríamos daros las gracias a todos los ponentes por haber participado. Y nada, que ha sido, bueno, creemos que una jornada estupenda. Esperamos que la gente que esté en casa lo haya pasado también como nosotros aquí. Y muchísimas gracias a todos, a los inscritos, a los participantes, a los alumnos y a la tripulación, por supuesto. Dani, ¿quieres añadir algo? Nada más. Muchas gracias a todos. Y nada, nos vemos pronto. Cuidaros mucho y buen fin de semana a todo el mundo. Alumnos, no os vayáis. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Adiós. Adeu. Chao, Rodri.